Muy buenas, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un choque de semifinales de la Champions League que sinceramente fue de una aplicidad brutal. Un partido de esos que te mantienen literalmente pegado a la pantalla, pero que desde el pitido inicial parecía tener escrito un guión de pura tragedia inevitable. Vamos a desentrañar este trepidante Arsenal contra Atlético de Madrid, un duelo que lo ha tenido absolutamente todo. Táctica pura, fe inquebrantable, muchísima polémica, lágrimas y un desenlace que seguro va a dar que hablar durante años. Así que vamos a repasar paso a paso cómo se construyó este drama. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto y quiero que os fijéis en este número. 2006. El peso de esta cifra es monumental para el equipo londinense. O sea, representa la última vez que el Arsenal llegó a una final de la Champions League, aquella fatídica noche en la que terminaron perdiendo contra el Barça. Desde entonces, es como si el camino europeo de los Gunners hubiera sido una búsqueda constante de redención. Y ahora, gracias a lo que vamos a desglosar hoy, por fin tienen esa segunda oportunidad. Pero claro, para entender cómo han llegado hasta aquí, tenemos que analizar muy de cerca al equipo que han dejado por el camino. Vamos con la primera parte de nuestra historia. Sección 1. El cobrador del frac. A ver, el fútbol europeo es implacable, y esta frase captura a la perfección una realidad durísima para el Atlético de Madrid. El fútbol no le debe a nadie y solo pasa facturas. Literalmente es el cobrador del frac. Sabéis, en esta competición no existen las Champions pendientes guardadas en una vitrina esperando a ser entregadas por justicia divina o por todo el sufrimiento acumulado. Para el conjunto rojiblanco la memoria no consuela, más bien es una herramienta de tortura que te recuerda constantemente lo que pudo ser y no fue. En la élite el pasado no mete goles, y esta noche en Londres ha sido un recordatorio muy cruel de que la historia no hace ningún favor. Pasamos a la sección 2, el choque de ideologías. Fijaos bien en estas diferencias, porque para entender el partido hay que ver este tremendo contraste táctico y emocional. Por un lado tenemos la militancia estructural pura de Mikel Arteta. Su sistema está tan definido que puso a Lewis Skelly por delante de Zubimendi. Es un equipo que puede jugar sin laterales en su sitio tradicional porque su ideología es clarísima. En el otro extremo tenemos la pura supervivencia emocional de Simeone, el cholo ahí de traje que parecía estar rezándole a todos los santos. Metió a Lenormand para darle el centro a Llorente y confió todo el peso a la vieja guardia, a Koke y a Griezmann. Era literalmente el sistema calculado contra la pura fe de supervivencia. Sección 3. El detalle decisivo. Y es que los sistemas y la fe aguantan hasta que un pequeño detalle rompe la balanza, ¿verdad? Durante la primera parte el partido estuvo súper igualado, un pulso tenso hasta el minuto 44. El Atlético tuvo sus opciones al principio, con unas acciones que la verdad dejaron al portero del Arsenal, David Raya, visiblemente cabreado. Pero claro, en la Champions League perdonar es sinónimo de hacer las maletas. Faltó esa chispa divina. Vimos a Julián Álvarez y a Juliano corriendo a medio gas, en esos minutos críticos, desperdiciando ocasiones clave. Y bueno, como tristemente comprobó Lookman, tener un mal día para desactivarse en esta competición es una sentencia absoluta. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es ver cómo se ejecuta una secuencia despiadada en cuestión de segundos. Minuto 44, 3 actos letales. Primer paso, Trossard suelta un disparo potentísimo. Segundo paso, Pubilla, que ha sido la revelación de la temporada, falla en su despeje de cabeza en el peor momento imaginable. Y tercer paso, Saka caza ese balón muerto en el área pequeña y pone el 1-0. ¡Pum! En 3 toques, el Arsenal reventó la sinopsis del partido y dejó a Simeone completamente sepultado en sus propios pensamientos. Llegamos a la sección 4, ocasiones y polémicas. Arranca la segunda parte y el Atlético necesita magia para no caer al abismo. La tensión se dispara. Juliano roba un pase malísimo de Saliba, se perfila, tiene la gloria a tiro y Gabriel aparece de la nada para bloquear el disparo. Momentos después, locura total. Calafiori derriba a Griezmann, pero el árbitro Daniel Siebert dice que sigan ignorando el penalti. Y en el minuto 65, madre mía, Hincapié mete un centro brutal y Gyökeres completamente solo falla un cabezazo incomprensible que devoró a Aníbal. Un fallo increíble, oportunidades que se evaporan en milisegundos y te dejan sin respiración. Vamos a detenernos un segundo para analizar los hechos concretos que generaron todo el revuelo en el área. Como vemos aquí, el árbitro principal, Daniel Siebert, decidió no pitar el penalti sobre Griezmann argumentando una supuesta falta previa sobre Magallanes. Y el dato curioso es que en el VAR estaba Bastian Dankert, el mismo árbitro alemán de la polémica del doble toque de Julián Álvarez. Sea cual sea vuestra opinión sobre la jugada, es innegable que esta contradicción en el área, junto a los colegiados implicados, destapó una ola de frustración brutal en el bando rojiblanco. Y esto ilustra de manera brillante cómo ambos técnicos decidieron ir con todo, en plan all-in. Simeone, intentando borrar ese penalti no pitado de su cabeza, hizo unos cambios a la desesperada. Metió a Sorloz, Cardoso y Nahuel por Lookman, Juliano y Lenormand. ¿Y qué hizo Arteta? Pues igualó la apuesta de inmediato. Refrescó el equipo metiendo a Madueke, Odegaard, Hincapié por Saka, Eze y Calafiori. Fue una partida de ajedrez espectacular. Un choque de sustituciones para intentar controlar un partido que a estas alturas ya era un auténtico correcalles. Bueno,
Bajamos un poco las revoluciones aquí porque la imagen fue bastante dura. Fue el triste epitafio de Griezmann en esta eliminatoria. Vimos cómo Griezmann y Julián Álvarez tenían que abandonar el terreno de juego, dejando su sitio a Baena y Thiago Almada. Imaginaos la escena. Un Atlético de Madrid totalmente desdibujado, derramando gasolina a ciegas en un intento desesperado por encontrar a algún héroe inesperado en los minutos finales. Fue una salida sombría para dos gigantes del equipo. Y así llegamos a nuestra última sección, la sección 5. Morir en la orilla. Los minutos finales fueron, la verdad, súper dolorosos de ver. Las lágrimas caían sin consuelo entre los aficionados que se habían desplazado a Londres con tantas esperanzas. El Atlético simplemente contaba los minutos de una caída en combate a la que, trágicamente, le faltó ese último golpe de rebeldía. Ya sin oxígeno, el último disparo al aire de Sorloth apagó cualquier esperanza restante. Con el pitido final se confirmó el colapso absoluto. El equipo terminará esta temporada con 0 títulos, un mazazo durísimo. Entonces, el punto crucial aquí es quedarse con la resonancia de esta cita tan trágica. Nadar en aguas abiertas para morir en la orilla. Es que te pone los pelos de punta. Todo ese esfuerzo monumental, todo ese sufrimiento, para terminar muriendo justo antes de tocar la arena. Es una historia demasiado familiar para la grada del Metropolitano. Una tragedia recurrente que sigue persiguiendo al equipo incluso bajo la dirección de Simeone. Y esto nos deja con una pregunta provocadora, de esas que te dejan pensando durante días. Después de esta durísima derrota europea, ¿estamos viendo el final definitivo de una era para el Metropolitano de Simeone? Os dejo esa reflexión flotando en el aire. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!